Dicen por ahí, Sí. esas son las preguntas que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, se escucha, y vos también has escuchado, que el movimiento Mazortí está en crisis. Vos sos un representante y militante del movimiento Mazortí, ¿qué pensás? Que sí, que es cierto. El movimiento Mazortí está en crisis. Voy a elaborar un poco en este concepto. Acá hay varios motivos. Primero, digamos, no sería honesto de mi parte si, digamos, primero voy a dar mi opinión. Yo no estoy hablando en nombre del movimiento, no soy un vocero del movimiento, pero soy vocero de mí mismo exclusivamente. Quizás sea esa una de las cosas más lindas que tiene el judaísmo. Como no tenemos papa, Claro. entonces en definitiva cada rabino es su rabino, y si alguno trasciende un poco más va a ser solamente porque el reconocimiento de la comunidad del pueblo le otorgó ese privilegio, no porque desde lo formal se erija en representante de nadie. Yo creo que primero desde la crítica personal, después un concepto un poquito más amplio. Me parece que desde la cosa puertas para dentro del movimiento conservador, nosotros no hemos sido lo suficientemente felices o eficaces en poder trasladar un sistema de autoridad unipersonal que representaba a nuestro rabino y maestro Marshall Mayer, Zichrono Libraja, que era, digamos, presentaba un liderazgo personal respecto de la fundación del movimiento conservador y del desarrollo, digamos, de ese movimiento en la década del 70, la década del 80, hasta que él se va de la Argentina. Me parece que el pasaje entre una estructura unipersonal, individual de un líder, a una estructura más democratizada, donde el movimiento comienza a ser liderado por los sucesores, que somos varios, los herederos, ese pasaje no ha sido del todo exitoso en nuestro movimiento. Creo que hay un segundo motivo donde el mensaje del movimiento conservador en los últimos años, en los últimos unos cuantos años, digamos, no ha sido demasiado claro. Así, viste como yo dije al principio, donde es importante la libertad, el pluralismo, el entendimiento, la libertad de acción, la riqueza de la multiplicidad de ideas, pero por otra parte el hombre, el miembro de la comunidad, cuando se acerca a una propuesta, a mí no me gusta la palabra religión, pero la voy a utilizar ahora, digamos, sabes a lo que me refiero, una propuesta religiosa necesita respuestas más o menos que lo puedan orientar. Creo que nuestro movimiento, de alguna manera, se perdió un poco en la cuestión hiperpluralista de la multiplicidad de ideas, lo que generó que los mensajes no hayan sido del todo claros para el judío de la modernidad y de la posmodernidad en la época post-Marshall. Obviamente la figura de Marshall, una figura que representaba una cuestión revolucionaria, y ubicada en los 70, 60 y 70 además, o sea, los tiempos colaboraban también. Claro. Cuando el movimiento, como dijo Ben Gurión una vez con respecto a Israel, no se puede ser pionero toda la vida, en un momento dejar de ser pionero y tener que estabilizarte en sociedad. De igual que un ser humano no puede tener 18 años y encontrar encanto, en ir toda la noche de Mahaney y comer una papa en algún momento, buscas un departamento y una comida más o menos calentita, o sea, no podemos tener 18 años toda la vida. En el momento que el movimiento se supone que entra a su edad más adulta, creo que esta cuestión de no encontrar un rumbo, digamos, de mensaje claro, y por eso también atentó en contra de la posibilidad de poder llegar al corazón de las personas. Digamos, ahí pones el acento en un conflicto de fragmentación también. Yo diría que sí, discursos varios. Sí, ahí podríamos, fragmentación, discursos varios, eso tiene que ver también con los vínculos entre los distintos miembros del movimiento, que se está tratando de trabajar en eso, ojalá que esto digamos, sea bueno para el movimiento, y además, digamos, el carácter natural, o sea, el movimiento conservador siempre defendió el pluralismo como una de sus propias, y aparte Marshall mismo, como una de sus propias banderas. Me parece que se puso mucho énfasis en eso, cosa que me parece bien, no es que haría lo otro en lugar de eso, sostendría eso, pero hubiese trabajado, digamos, en la realización del consenso respecto de propuestas concretas para que la gente pueda llegar a aceptarlo. Esto con respecto de puertas para adentro. Sí. Puertas para afuera, hay cosas que no tienen que ver con el movimiento conservador, y esto desde lo sociológico va a ser muy sencillo entenderlo para aquellos que lo puedan homologar a lo que yo voy a plantear ahora. Que el movimiento conservador, y quiero centrar el movimiento conservador en la Argentina, que es diferente al movimiento, eso lo sabes vos, el movimiento conservador en Estados Unidos, que en general es bastante más tradicionalista, digamos, es más cercano a la ortodoxia liberal, digamos, que a un conservadurismo liberal. Nosotros, nuestra práctica o el perfil caracterológico del movimiento conservador en la Argentina es más parecido a una suerte de, no desde lo doctrinal, que ahí es otra cosa, pero sí desde el punto de vista de la práctica, a una reforma más de derecha, digamos, que los Estados Unidos, que lo hacen más parecidos a una ortodoxia más de izquierda, por poner de alguna manera. Ahora,
liberal, ¿no? Muy liberal. Bueno, hoy en día inclusive algunos rabinos sí que no utilizan la cuestión masortí por una cuestión de pertenencia, pero muchos directamente utilizan un judaísmo liberal, progresista, liberal, como para poder, digamos, caracterizar más a lo que nosotros somos. Lo que sí tuvo que ver es esto, que una propuesta de un judaísmo progresista, revolucionario como el que planteaba Marshall, involucrándolo a él personalmente con su lucha por los derechos humanos, su perspectiva política, digamos, su tolerancia y aceptación, digamos, como una Dalit del pluralismo y de la aceptación de todo el mundo, era una propuesta que claramente podía prosperar en una sociedad sartriana, digamos, como la del 68, del Mayo francés, eso como la década del 70, donde la sociedad era así. A ver, la sociedad era así. Es fascinante para mí cuando yo estudio a filósofos y a pensadores del movimiento conservador en esa época en los Estados Unidos, Seymour Siegel, por ejemplo, Gershon, digamos, Cohen, que fue chancellor del JTS y otros tantos, la postura de ellos es una postura absolutamente liberal. Por ejemplo, la cuestión patrilineal, ya Seymour Siegel en la década del 70 la planteaba como una opción. Hasta el día de hoy no existe en el movimiento conservador. O sea, ¿pero por qué esa? Porque había Heschel y caminar en Alabama junto con Martin Luther King, ¿no es cierto? Sí, o sea, toda esa postura hiperliberal caracterizaba su propio tiempo. Y por supuesto en Argentina también éramos así. O sea, esa generación tuvo todas sus cosas maravillosas, con la libertad, una sociedad muy solidaria con respecto al otro, la aceptación del otro, toda la época de los hippies, etcétera, etcétera, que en ese contexto social universal prospera el movimiento conservador en contra de posturas anquilosadas, claro, muchos fundamentos. Era muy natural. La sociedad cambió, la sociedad se volvió posmoderna. Al volverse posmoderna, todos esos valores cayeron. Se estableció la cultura light, la cultura de la solución rápida y mágica, la cuestión de solución rápida y fuerte. El amor es el vínculo erótico entre mi computadora y yo, mi acto, mi objeto, digamos, electrónico y yo. Entonces, no tengo tiempo para muchas cosas. El hombre que busca los valores de la naturaleza, del amor y del hipismo se transformó en el yapi. Es el joven adolescente exitoso que quiere ganar plata rápido, ¿entendés? Sin descalificar a nuestros jóvenes que siguen siendo tan divinos como siempre, pero en el sentido de que los valores cambiaron. En esa estructura donde la gente necesita soluciones rápidas, no me hagas pensar mucho, no quiero leer demasiado. Mandame digamos, en el website cuáles son las soluciones que se plantean, resúmenes, solapas de libros para ver qué más se entiende. Bueno, todo ese tipo de cosas te generan un ambiente en el cual el caldo de cultivo es mucho más potable para soluciones fundamentalistas rápidas. Si cambias la mesuzá, Dios te va a bendecir. Okay. Si de poner frío a la mañana, tu negocio te va a ir bárbaro. Entonces, es todo rápido. El movimiento conservador, ¿cuál fue su propuesta? Ellos, Heschel, los libros. Dios en busca del hombre. Sí, sí. ¿Dónde está el hombre en Dios? O sea, este tipo de cosas, hoy en día la estructura mental no son cosas... Entonces podrías preguntar, entonces el movimiento conservador que tiene que esperar, yo no sé si tiene que esperar o no, pero me parece que la esencia del movimiento conservador en esa época era mucho más natural que prospere por el caldo fecundo que tenía. Hoy en día tiene un dilema. Sus discursos, que tienen que ver con cosas sanísimas, como que el hombre es el que decide su propio destino, que no hay cuestiones mágicas para que Dios lo bendiga, sino que uno es responsable de lo que hace, que uno tiene que luchar, que tiene que trabajar, que tiene que hacer estas cosas. Me parece que, bueno, que es un discurso correcto, absolutamente sano, pero que le va a costar mucho más instalarlo en una sociedad que tiene lo que mencioné antes como valores. Yo creo que esto no tiene que ver con la cuestión del movimiento puertas para adentro, pero tiene que ver con lo que siempre lo caracterizó en función del entorno social que nos está rodeando.